Hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Vinicio Ramos y estamos un día más aquí compartiendo lo que es el estudio de este libro que es Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Hoy vamos a revisar, creo yo que el capítulo 4, ¿no? Le mandé a que todos nos pongamos atentos con el capítulo 4 y 5, pero por el contenido que tiene el capítulo 4 yo creo que nos vamos a quedar solo con el número 4. ¿Cuántos de los que están acá en vivo, por favor, escríbanme, ya leyeron los capítulos 4 y 5, sobre todo el 4, que creo que es el que vamos a ver hoy? ¿Y qué les pareció? A ver, coméntenme por ahí, si quieren abrir su micrófono con confianza, sin adelantar, sin hacer spoilers, porque vamos a ir avanzando, pero ¿cómo les fue con el capítulo 4? Mientras, déjame ver mi librito, que no lo he bajado, lo tengo aquí arriba, aquí estamos. Ok, Burlar al Diablo de Napoleón Hill, que es el libro que estamos leyendo el día de hoy. Tenemos ya, esta es la tercera sesión, si no me equivoco, y estamos cerca de la mitad, me parece, más o menos cerca de la mitad. Bueno, no, todavía no, realmente vamos por una poquito más de una cuarta parte, un 30%, más o menos 35%, y vamos a avanzar un poco más. Y en esta semana a ver si ya superamos la mitad de lo que es el libro de Burlar al Diablo. Hasta ahorita está extremadamente interesante, conceptos muy retadores. Y hoy nos toca el capítulo número 4. Recuerda, si no tienes el libro, envíame un mensajito para que puedas descargarlo y que puedas leerlo junto con nosotros, ¿ok? Vagando con el Diablo se llama el capítulo número 4, ¿no? Entonces vamos por aquí. Bueno, la idea es que ya ustedes vengan leyendo el libro, hayan hecho su análisis y aquí vamos a reforzar algunos conceptos que vayamos sacando, ¿no? En el camino. Yo aquí empiezo con la segunda parte, ¿no? Aquí pues Napoleón Hill pues comienza a hacer sus preguntas y todo, y el diablo comienza a hacer sus confesiones más fuertes, y esa es la parte interesante, ¿no? Entonces dice el diablo, ¿no? Mi principal arma sobre los seres humanos consiste de dos principios secretos mediante los cuales gano el control de sus mentes. Hablaré primero del principio del hábito, a través del cual entro silenciosamente en la mente de las personas. Al trabajar a través de este principio, implanto el hábito. Desearía poder evitar utilizar esta palabra de vagar, ¿no? Instalo el hábito de vagar. Cuando una persona comienza a vagar sobre cualquier tema, se dirige justo hacia la puerta de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman infierno. Mira, la principal arma del diablo es vagar, divagar y ponerte en ese estado, ¿no? Y se describe las formas en las que induce a las personas a vagar. Define la palabra y díganos exactamente a qué se refiere. Dice, puedo definir mejor la palabra vagar diciendo que las personas que piensan por sí mismas nunca divagan, mientras que aquellas que piensan poco o nada por sí mismos son indecisas. Y vimos en los capítulos anteriores que las personas indecisas son los que sirven al diablo realmente, no son sus siervos. Un vagabundo es aquel que se permite ser influenciado y controlado por circunstancias externas. Preferiría dejarme ocupar su mente y pensar por él en lugar de tomarse la molestia de pensar por sí mismo. Un vagabundo es aquel que acepta cualquier cosa que la vida le arroje sin protestar ni combatir. No sabe lo que quiere de la vida y pasa su tiempo obteniendo solo eso. Un vagabundo es aquel que se permite ser influido y controlado por circunstancias externas. Un vagabundo tiene muchas opiniones, pero no son propias. Muchas de ellas se las doy yo. Un vagabundo es aquel que mentalmente es muy perezoso para utilizar su propio cerebro. Por esa razón yo puedo tomar el control del pensamiento de las personas y plantar mis propias ideas en sus mentes. Mi control sobre la mente de un ser humano lo obtengo mientras la persona es joven. Algunas veces implanto las bases antes de que el dueño nazca. Esto lo hago manipulando la mente de los padres.
Algunas veces voy más allá y preparo a las personas para mi control a través de lo que ustedes, atados a la tierra, llaman herencia física. Por lo tanto, verás que tengo dos aproximaciones a la mente de una persona. Después que las personas nacen, utilizo lo que ustedes, atados a la tierra, llaman ambiente como un medio para controlarlos. Aquí es donde el principio del hábito hace su aparición. La mente no es más que la suma total de nuestros hábitos. Uno a uno entro en la mente e implanto los hábitos, los cuales llevan finalmente a mi absoluto dominio de la mente. Y le pregunta, hábleme sobre los hábitos más comunes mediante los cuales controla las mentes de las personas. Dice, este es uno de mis trucos más ingeniosos. Entro a las mentes de las personas a través de pensamientos que creen propios. Los más útiles para mí son el miedo, la superstición, la avaricia, la ambición, la lujuria, la venganza, la ira, la vanidad y la evidente pereza. A través de uno o más de estos trucos puedo entrar a cualquier edad, pero obtengo mejores resultados cuando me hago cargo de una mente mientras ésta es joven, antes de que su dueño haya aprendido a cerrar cualquiera de estas 9 puertas. Entonces puedo instalar hábitos que mantengan las puertas abiertas para siempre. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Los pensamientos que tú tienes son tuyos o no son tuyos? Obviamente nosotros vamos a decir, por supuesto, Vinicio, yo tengo la capacidad de pensar. Pero mira, no sé de qué religión eres tú, católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, musulmán, judío. Si te identificas con alguna de estas religiones, ya tienes pensamientos que no son tuyos, que no te pertenecen, que vienen implantados de una religión. Si estudiaste en una escuela como tal, tienes pensamientos que no te pertenecen y que te los implantaron en la escuela, el sistema educativo, y esto depende del país en el que te hayas desenvuelto, ¿no? La enseñanza que te dieron tus padres, la forma en que te criaron, el país en el que te desarrollaste, ya implantó ideas propias en ti. Y te puedo decir que gran parte o la mayoría de las creencias que tú tienes no son propias y han sido implantadas. Y muchas de ellas, como lo dice el libro, pues vienen por parte del diablo, ¿no? Entonces aquí continúa, ¿no? Dice, como lo dije antes, les enseño a las personas a vagar durante su infancia. Ahora, el tema de los pensamientos que no son propios es justamente esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la religión, cualquiera que ésta sea, te da una imagen de cómo es Dios, de cómo actúa Dios, de qué es lo que Él hace. Y esa es tu idea de Dios. Y te tomas ese concepto para ti. Luego alguien te enseña en la escuela sobre geografía y te quedas con ese concepto y resulta que los mapas que tú conoces y que crees conocer, esa es la verdad. Y dejas de pensar por ti. ¿Qué tal si ese Dios en el que tú crees no es así como te lo enseñaron? ¿Qué tal si los mapas de la tierra que te enseñaron a ti no son como te los enseñaron? Pero dejaste de pensar y empiezas a vagar en torno a esos pensamientos. ¿Qué tal si la forma de hacer política, de manejar la economía, no es como te la enseñaron o como tú la aprendiste? ¿Qué tal si eres de izquierda o de derecha y el que está en la izquierda cree que la izquierda es la forma correcta de salir adelante y el que está en la derecha cree lo mismo? Lo triste es que ninguno de los dos pensamientos es correcto, ambos son implantados. Aquí se trata de que tú obtengas tus creencias, de que dejes de vagar, sino que comiences a investigar. Entonces aquí dicen, ¿no? Las induzco a vagar por la escuela sin saber la ocupación que desean seguir en la vida. Aquí atrapo a la mayoría de las personas, los hábitos se relacionan. Vagan en una dirección y pronto estarás vagando en todas direcciones. También utilizo los hábitos ambientales para atrapar definitivamente a mis víctimas. Aquí dice Hill, ya veo, su tarea es entrenar a los niños en el hábito de la indecisión, induciéndoles a pasar por la escuela sin metas ni objetivos.
Creo que a esta altura todos estamos conscientes que la forma en que se enseña actualmente la educación como tal realmente no va a ningún lado, ¿no? Y que tú terminas de estudiar 15, 20 años de la escuela, colegio, incluso hasta la universidad, y llegas a una empresa y resulta que no sabes nada. ¿Para qué estudiaste 20 años? ¿Solo para aprender a leer y escribir? Esa es la triste realidad. Y todo eso, imagínate, pasaste 15 o 20 años de tu vida vagando, en darle vueltas al trinomio cuadrado perfecto y perdiendo el tiempo en tonterías que no sirven para nada. ¿Ok? Mira, yo soy programador y una sola vez dentro de mi profesión, en una sola ocasión me topé, creo que el trinomio cuadrado perfecto en algún momento. Y lo peor es que cuando me lo topé, ni siquiera razoné que era eso. Tuvo otra persona que ayudarme y decirme, sí, mira, esto es factorización y esto es lo que hicieron aquí. Y de ahí no lo he vuelto a usar y estoy seguro que no lo voy a volver a usar. Pero bueno. Continuemos, dice, mi segundo mejor truco para desarrollar el hábito de la indecisión es aquel que pongo en funcionamiento con la ayuda de padres, maestros de escuelas públicas y tutores religiosos, lo que te comentaba, ¿no? Ok, mi segundo mejor truco no es para nada el segundo, realmente dice es el primero. Es el primero porque sin él jamás podría controlar la mente de los jóvenes. Los padres, maestros de escuela, los tutores religiosos y muchos otros adultos, sin saber a mi propósito, ayudándome a destruir en los niños el hábito de pensar por sí mismos. Cumplen con su tarea de varias maneras sin sospechar nunca lo que le están haciendo a la mente de los niños ni la verdadera causa de sus errores. Déjame acomodarme un poquito por acá. Ya. Ok, ¿alguna vez has escuchado a un padre terminar la frase de un hijo o has visto a un padre terminar la tarea de su hijo? Piensa en el proyecto de ciencia de un niño, por ejemplo, ¿no? Esto es cuando los padres tratan de alivianarle el camino a sus hijos con la típica frase de que no, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo he sufrido, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo he pasado y tratan de darle todo, ¿no? Y al final se terminan dando cuenta que por darle todo a sus hijos le quitaron quizás las cosas más importantes. Les evitaron que realmente se formen como personas de bien, no por el hecho de mandarlos a la escuela, sino por el hecho de darles un poco más, de darles un extra, de ponerlos en aprietos, de permitirles que se lastimen incluso, pero nos enseñaron a actuar diferente, ¿no? Y aquí dice, al permitir que los hijos se hagan cargo, desarrollarán el hábito de pensar por sí mismos. Mientras que yo conozco niños que viven en una burbuja, prácticamente, o sea, no pueden coger tierra, no pueden hacer una cosa, no pueden hacer otra, y terminan desarrollándose en un mundo que no es real, y cuando salen realmente a enfrentarse con la vida, ahí es donde tenemos hoy una generación de personas que todo les ofende, que todo les cuesta, que todo es duro, que todo es difícil, y que realmente pues no están consiguiendo nada. Entonces dice aquí, siempre he creído que los mejores amigos de los niños son los que están más cerca de ellos, sus padres, sus maestros de escuela y sus tutores religiosos. ¿Dónde buscarían los niños una orientación confiable si no es con ellos que están a su cargo? Una muy buena pregunta, ¿no? Y ahí dice el diablo, pues ahí es donde mi ingenio hace su aparición. Es la explicación exacta sobre cómo controlo al 98% de las personas en el mundo. Me apropio de las personas durante su juventud, antes de que ellas se apropien de sus mentes, utilizando a aquellos que están a su cargo. Es decir, que muchos comportamientos responsables de papá o mamá realmente son estratagemas del diablo. Son formas con las que el diablo trabaja. Dice, en especial, dice, necesito la ayuda de aquellos que instruyen a los niños en el aspecto religioso, porque es aquí donde destruyo el pensamiento independiente e inicio a las personas en el hábito de la indecisión.
confundiendo sus mentes con ideas ambiguas sobre un mundo del que no saben nada. Es aquí también donde planto en la mente de los niños el mayor de todos los miedos, el miedo al infierno. Los niños crecen, pero no siempre aprenden a pensar por sí mismos. Una vez que atrapo la mente de un niño a través del miedo, debilito la capacidad de ese niño por razonar y pensar por sí mismo. Y esa debilidad acompaña al niño toda la vida. ¿Cómo ayudan los padres a los tutores religiosos a destruir el poder de sus hijos de pensar por sí mismos? Nunca escuché tal monstruosidad. Mira, lo cual parece ilógico. O sea, ¿cómo es que papá y mamá van a tratar de destruir la mente de los niños? O sea, no suena lógico, pero sigamos leyendo, ¿no? Y se lleva a cabo a través de un truco muy ingenioso. Provoco que los padres les enseñen a sus hijos a creer, igual que ellos creen, en conexión con la religión, con la política, el matrimonio y otros temas importantes. De esta forma, como puedes ver, el ganar el control de la mente de una persona, puedo fácilmente perpetuar el control, provocando que esa persona me ayude a fijarlo en la mente de sus hijos. Hay países donde se está prohibiendo la enseñanza religiosa a los niños, porque entre otras cosas han descubierto estos temas, ¿no? Y es un tema muy debatible, porque muchos dirán, pero Vinicio, yo tengo que enseñarle a mis hijos acerca de Dios, acerca de esto. Y sí, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto le estás implantando una idea y qué tanto le estás enseñando a que piense por sí mismo, a que él tome la elección? Por ejemplo, yo te hablo de mí, cuando yo era pequeño, yo tuve una crianza religiosa, obviamente, y yo atiborraba a mis líderes religiosos con preguntas y pregunta tras pregunta, porque gracias a Dios empecé a pensar por mí mismo desde muy pequeño, al punto que mis líderes no tenían forma de responder las preguntas que yo hacía, porque hay muchas cosas que no tienen respuesta. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué idioma hablaban Adán y Eva? No sé si alguien sabe aquí cuál era el idioma que hablaba Adán y Eva. Y el problema es que un líder religioso se siente con la autoridad de responderte. Y me respondían cualquier tontería. Cuando lo fácil que era responder y decir, no sé, no tengo ni idea qué idioma hablaba Adán y Eva. Y es verdad, no lo sabemos. Esa era la respuesta correcta, pero ellos inventaban cosas tratando como de demostrar autoridad y que lo saben todo, cosas por el estilo, no sé. Pero me implantaban esa, ok, Adán y Eva hablan tal cosa, hablan de esta forma, hablaban de esta forma. Y yo luego me di cuenta de que no era cierto, que era falso. Y cuando crecí más hablando con mis compañeros, me di cuenta de la cantidad de ideas erróneas que se habían implantado en nuestra mente a través de la religión y de otras cosas. El tema político también lo habla aquí, ¿no? Pero ¿qué tanto de lo que tú le implantas a tus hijos es una imposición? ¿Es un dominio mental? ¿O le estás permitiendo, le estás dando información para que ellos escojan y elijan, ¿no? Entonces lo que dice, ok, dominas al padre, ya tienes dominado a los hijos. Y si los hijos no empiezan a pensar por sí mismos, tienes dominado a los nietos y tataranietos y así, ¿no? Provoco dice que los niños se conviertan en indecisos siguiendo el ejemplo de sus padres, a muchos de los cuales ya he atrapado y confinado eternamente a mi causa. Entraré en su mente a través de ese miedo y limitaré el poder del niño a pensar de manera independiente. El diablo entrará en la mente de un niño a través del miedo y después limitará su poder de pensar de manera independiente. El pensamiento certero es la muerte para mí, ¿ya? No puedo existir en las mentes de aquellos que piensan de manera certera. No me importa que las personas piensen, mientras lo hagan en términos de temor, desánimo, desesperanza y destrucción.
Y muchos de estos pensamientos son los que gobiernan nuestra mente tal vez el día de hoy. Cuando comienzan a pensar en términos constructivos de fe, valor, esperanza y certidumbre de propósito, certeza sobre todo, de inmediato se convierten en aliados de mi oposición y por lo tanto una pérdida para mí. Pero no veo cómo los maestros de escuela le ayudan en esta detestable labor, dice, ¿no? Le dice Gil. Los maestros de escuela me ayudan a obtener el control de la mente de los niños, no con lo que les enseñan, sino con lo que no les enseñan. Entonces, ahí viene el tema. No es el trinomio cuadrado perfecto el arma del diablo, sino lo que no te enseñan. O sea, lo que no te dicen. ¿Por qué no te dicen la verdad? Mira, vamos a ver el trinomio cuadrado perfecto, pero el resto realmente no es importante, a menos que quiera ser un técnico de la NASA o quiera ser astronauta y ahí te van a servir estos cálculos o algo por el estilo. No. Dice, todo el sistema escolar público está tan controlado que ayudan a mi causa, enseñándoles casi todo excepto cómo utilizar su propia mente y pensar de manera independiente. Vivo con el temor de que algún día alguna persona valiente modifique el actual sistema de enseñanza escolar y le aseste un golpe mortal a mi causa, permitiendo que los estudiantes se conviertan en los instructores, utilizando a aquellos que ahora sirven como maestros solo como guías que ayuden a niños a establecer formas y medios de desarrollar sus propias mentes desde el interior. Cuando este tiempo llegue, los maestros de escuela ya no pertenecerán a mi equipo. Esto fue escrito en 1938 y todavía no ha cambiado mucho. Sigue siendo, tenemos la misma educación de hace cientos de años, el mismo sistema educativo y no ha cambiado nada. Quiere decir que esto sigue bajo el control del diablo. Dice, aquí está la esencia de la crítica de Gil acerca de la educación pública, escrita nuevamente en 1938. ¿Concuerdas con él? Piensa en los niños pequeños del jardín de niños y primer grado. Son entusiastas y se ofrecen como voluntarios para todo, levantando sus manos emocionados por aprender. Ahora, avanza 10 años y piensa en esos mismos niños como estudiantes de secundaria, los que se sientan hasta el fondo de la clase sin hacer nunca contacto visual con los adultos y sin ofrecerse nunca como voluntarios ni hacer preguntas. O los que se conectan a un Zoom, a una transmisión en vivo y que nunca hacen preguntas y nunca se comunican. Ojo, estoy poniendo el mismo ejemplo de acá. Se han desvinculado del proceso de aprendizaje. ¿Qué les sucedió a estos niños o a estos adultos en 10 años de educación pública? Ellos perciben que si cometen un error se verán sujetos al ridículo y a las burlas. Así que dejan de participar para protegerse. Se les enseña que la solución a todos los problemas y conflictos no está en sus manos ni en su mente, sino en las del maestro, los representantes de la autoridad. Actuar de manera independiente frente al conflicto provoca una inmediata amonestación y represalia por parte del maestro. Los niños son desanimados a pensar de manera independiente y son adoctrinados con la idea de que son incapaces de resolver sus problemas. Si bien existen muchos maestros de excelencia, la crítica de Gil parece válida por la situación de la educación hoy en día. Entonces, mire, es interesante, ¿no? Cuando de niño, muy de niño, tú haces una fiesta de niños y haces un concurso y todos levantan la mano y todos quieren pasar al frente y todos, o la gran mayoría. Y es cierto, ya cuando están terminando la escuela ya no es así. La gente se rehúsa a participar. Y les ponía yo el ejemplo aquí de las transmisiones, ¿no? Sí, como muchos de ustedes se les pide que participen y tampoco participan porque quizás desde la escuela ya nos enseñaron y nos limitaron a eso. Dice, tenía la impresión que el objetivo de toda escuela era ayudar a los niños a pensar. Y dice, ese puede ser el objetivo de la enseñanza, pero el sistema en la mayoría de las escuelas en el mundo no lleva a cabo ese objetivo. A los estudiantes se les enseña no a desarrollar y utilizar sus propias mentes,
sino a adoptar y utilizar los pensamientos de otros. Y es interesante, o sea, tú te tienes que limitar. Mira, yo tengo una conferencia, no sé si está publicada, que se llama Activa tu mente abundante, donde te demuestro científicamente cómo muchas de las cosas que nos han enseñado los científicos no son reales, ¿ya? Y están equivocadas. Pero adoptamos esos pensamientos como propios, ¿no? ¿Qué pasaría si de verdad la Tierra no fuera redonda? ¿Qué pasaría si en verdad, no sé, no existieran las fronteras? ¿Y qué pasaría si no existiera Dios? ¿O qué pasaría si no existieran la discriminación racial y todo eso? Bueno, son verdades que hemos adoptado y que te prometo no son tuyas. Son simplemente ideas que hay por ahí, que están rondando y que depende del concepto que cada uno tenga y que cada uno puede extraer de su mente para ir desarrollando su propio criterio. Lo demás, si solamente crees porque lo escuchaste en internet, porque lo leíste en un libro, hay un problema, ¿no? Cuestionar todo es una gran parte de aquí, ¿no? Dice, este tipo de enseñanza destruye la habilidad del pensamiento independiente, excepto en los casos raros en que los niños confían tan definitivamente en su propia fuerza de voluntad que se rehúsan a permitir que otros piensen por ellos. El pensamiento certero es asunto de mi oposición, no mío. ¿Qué relación, si es que existe alguna, tiene su oposición con los hogares, las iglesias y las escuelas? ¿No? O sea, aquí le dice, bueno, ok, bueno, entonces, ¿Dios qué tiene que ver en los hogares, en las iglesias y en las escuelas? Aquí es donde hago uso de otros de mis trucos ingeniosos. Provoco que parezca que todo lo que hacen los padres, los maestros y los tutores religiosos está siendo hecho por Dios, por mi oposición. Esto desvía la atención de mí mientras manipulo la mente de los jóvenes. Cuando los tutores religiosos intentan enseñarles a los niños las virtudes de mi oposición, generalmente lo hacen a través del miedo al mencionarles mi nombre. Es todo lo que pido de ellos. Enciendo la llama del miedo en tales proporciones que destruye el poder del niño a pensar acertadamente. En la política es igual, ¿no? El de izquierda te habla de lo terrorífico y de lo malo que es trabajar con el comercio. Y el de derecha te asusta y te dice que todos nos vamos a convertir en países de dictadura y de cosas por el estilo, ¿no? Siempre con el miedo. En las escuelas públicas, los maestros prosiguen mi causa manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando su mente con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. Wow, no sé exactamente ahorita cómo estén las tareas escolares, pero yo tenía amigos que llegaban de la escuela a las 3 de la tarde, se ponían a hacer deberes y terminaban a las 10, 11 de la noche para ir a dormir y levantarse nuevamente a la escuela y regresar al siguiente día, 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche a hacer deberes. Y es lo que dice aquí. El punto es tenerlos ocupados y que no puedan ni siquiera pensar ni analizar nada por sí mismos. O sea, te mandaban tal cantidad de deberes para que tú no pienses, creyendo que estábamos aprendiendo algo. Pero lo que dice aquí el libro es que esa es la estrategia del diablo. Mantenerte vagando en cosas sin importancia y no en cosas que realmente valgan la pena. El día de hoy te tienen atrapado de otra forma, con el celular prendido en la mano todo el día, ¿sí? Viendo videitos, escuchando canciones, viendo chistecitos. Lo importante es que no pienses y que estés vagando en situaciones sin importancia, en que aprendas cómo preparar una tortilla de huevos sin huevos, que eso es lo que sale en internet, cómo preparar tocino con cáscaras de banano. ¿Has visto esos videos en internet? Sí, ponte a ver esos videos en internet, que esa es la estrategia del diablo, que estés entretenido en eso
y que no sepas acerca de educación financiera, que no sepas acerca de política, que no sepas acerca de riqueza, que no sepas acerca de verdadera espiritualidad. Dice, leamos de nuevo. En las escuelas públicas dice, manteniendo a los niños tan ocupados, atiborrando sus mentes con información sin importancia, que no tienen oportunidad de pensar acertadamente ni de analizar correctamente aquello que sus maestros les enseñan. Dice, nada puede evitar que controle a las personas excepto las mismas personas. Nada puede detenerme excepto el poder del pensamiento certero. Las personas que piensan acertadamente no divagan sobre cualquier tema. Reconocen el poder de su propia mente. Además, toman el control de ese poder y no se lo entregan a ninguna persona ni influencia. Provoco que las personas divaguen sobre cualquier tema a través de lo cual puedo controlar el pensamiento y las acciones independientes. Toma el tema de la salud, por ejemplo. Yo provoco que casi todas las personas coman demasiado y el tipo inadecuado de alimentos. Esto provoca indigestión y destruye el poder de pensar de manera certera. Si las escuelas públicas y las iglesias les enseñaran a los niños más sobre la adecuada alimentación, le harían a mi causa un daño irreparable. Esto de aquí es impresionante. Yo tengo una conferencia, no sé si ustedes la han visto, se llama Una palanca para el éxito. Por favor, mírala porque yo amplío mucho más allí este tema. Pero si hablamos de la comida es un tema terrible. Mira la conferencia Una palanca para el éxito. No voy a ahondar en el tema porque ya la tienes allá completa. Búscala, Una palanca para el éxito. Me imagino que debe estar publicada en internet y vas a ver de lo que hablo, ¿no? Matrimonio. Provoco que hombres y mujeres divaguen hacia el matrimonio sin un plan u objetivo diseñado para convertir la relación en armonía. Este es uno de mis métodos más efectivos para inducir a las personas en el hábito de la indecisión. Provoco que las parejas discutan entre sí por cuestiones de dinero, por la educación de sus hijos. Los implico en controversias desagradables sobre las relaciones íntimas y en desacuerdo sobre las amistades y las actividades sociales. Los mantengo tan ocupados echándose la culpa uno al otro que nunca tienen tiempo para hacer nada más, el tiempo suficiente para romper el hábito de la indecisión. Si eres casado, ¿te resulta conocido esto? No sé. Ocupación. Les enseño a convertirse en indecisos, haciendo que abandonen la escuela por el primer trabajo que encuentren, sin una meta o propósito definido, excepto para ganar lo suficiente para sobrevivir. A través de este truco mantengo a millones de personas con el miedo a la pobreza durante toda su vida. A través del miedo los conduzco lenta pero certeramente hasta el punto en el que ningún individuo ha podido romper el hábito de la indecisión. Ahorros. Provoco que las personas gasten dinero libremente y ahorren escasamente o nada, hasta que tomo el control total sobre ellas a través de su miedo a la pobreza. Ambiente. Provoco que las personas entren en un ambiente inarmónico y desagradable en el hogar, en sus lugares de trabajo, en la relación con sus parientes y conocidos, y que permanezcan ahí hasta que los reclamos a través del hábito de la indecisión. ¿Cómo es tu ambiente en el trabajo? ¿Cómo es tu ambiente con tus amigos? ¿Cómo es tu ambiente familiar con tu esposa? Bueno, pues si alguna vez te quejas de un mal ambiente laboral, pues entérate que esa es una de las estrategias del diablo para mantenerte envuelto en esa ocupación. Pensamientos dominantes. Provoco que las personas adopten el hábito de tener pensamientos negativos. Esto lleva a acciones negativas e implica a las personas en controversias y llena su mente de miedos, preparando el camino para que yo entre y controle su mente. Al entrar, lo hago atrayendo a las personas a través de pensamientos negativos que ellas toman como propios. Planto en su mente las semillas del pensamiento negativo a través del púlpito, es decir, de las iglesias, de los periódicos, de las películas, de la radio. Hoy le podríamos sumar redes sociales, televisión,
y de otros métodos populares que le son agradables a la mente. Si has leído un poco, sabrás que las redes sociales son completamente adictivas, es decir, son agradables a la mente. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismas. ¿Tú has visto gente que defiende a capa y espada algo que leyó en internet? Por ejemplo, no sé, aquí veo que hay personas de México. Ah, es que el presidente AMLO, no sé, AMLO es el presidente de México. El presidente de AMLO tiene 10 casas en las Malvinas y están ahí y esa es su fortuna que se ha robado de los gobiernos de México. Si es verdad o mentira, no me interesa. Ya. El punto que has visto gente que defiende enunciados tan absurdos, pero los defiende como si fueran propios, sin tener pruebas, sin tener evidencias. Son personas demasiado perezosas, dice aquí, que no piensan por sí mismos. Leyeron un artículo por ahí en internet y lo hacen suyo, lo hacen propio. Y esa es su bandera de guerra y lo defienden a capa y espada. Y creo que todos de nosotros en uno u otro momento hemos caído en esas circunstancias. Aquí dice, y concluyo por lo que usted dice, que la indecisión y la desidia son lo mismo. ¿Es verdad? Sí, es correcto. Cualquier hábito que provoque nuestra desidia evita que lleguemos a una decisión definitiva. Lleva al hábito de la indecisión. Provoco que las personas me permitan pensar por ellas, porque son demasiado perezosas y demasiado apáticas para pensar por sí mismos. Pereza, apatía, desidia y vagancia. Esto describe un verdadero vagabundo, como lo define Hill. Me gusta utilizar la excusa de que trabajo mejor bajo presión, pero eso es todo lo que es una excusa para mi desidia. ¿Puedes pensar en ejemplos de tu propia vida donde la pereza y la apatía te han desviado de tu camino al éxito? ¿En donde una oportunidad se ha escurrido entre tus dedos por haber sido demasiado lento para aprovecharla a tiempo? Pregunta, ¿se te ha pasado a ti alguna oportunidad en tu vida por no tomar una decisión a tiempo? ¿Se te ha pasado alguna oportunidad porque estuviste pensando mucho porque tenías que estar seguro de la decisión que ibas a tomar? Pues a mí sí, muchas, ¿no? Y hoy, pues, pensar que esa es una de las estrategias que utiliza el diablo para cautivar la mente de las personas. ¿Cómo lo ven hasta aquí? Por eso es que solo quería revisar el capítulo 4 hoy, porque yo dije ya con este tenemos suficiente. Y mira, aquí viene algo interesante. ¿El hombre es la única criatura que divaga? Sí, todas las demás criaturas se mueven en respuesta a las leyes definitivas de la naturaleza. El hombre mismo desafía las leyes de la naturaleza y divaga a voluntad. Controlo la mente de los hombres solo porque se rehúsan o se niegan a controlar y utilizar sus propias mentes. Por favor, dígame cómo es que este hábito de la indecisión afecta a las personas en el diario caminar por la vida y dígalo en términos que una persona común pueda comprender. Ok, a continuación vienen algunos temas que tocan de política. Léanlo ustedes, obviamente, cuando estén leyendo el libro allá. No los voy a tocar aquí porque es un tema que realmente analizarlo, pues, no viene al caso. Así que nos vamos a saltar esta parte, pero léelo porque aquí analizan algunas cosas sobre temas políticos y en los cuales, pues, no quiero profundizar por el momento, ¿no? Ok. La indecisión es la causa más común del fracaso en cada paso de la vida. Dice, puedo controlar a todo aquel que puedo inducir a formar el hábito de la indecisión sobre cualquier tema. Existen dos razones para esto. Primero, el indeciso es simplemente como masa en mis manos para ser moldeada en cualquier forma que yo quiera, ya que la indecisión destruye el poder de iniciativa del individuo. Segundo, el indeciso no puede recibir ayuda de Dios, de mi oposición,
porque a esta no le atrae algo tan dócil e inútil. Es por eso que unas cuantas personas son acaudaladas mientras que la mayoría son pobres. Esa es exactamente la razón. La pobreza, al igual que la enfermedad, es un padecimiento contagioso. La encuentra siempre entre los indecisos, nunca entre aquellos que saben lo que quieren y están decididos a obtenerlo. Quizás signifique algo para ti si desvío tu atención al hecho de que los que no divagan y a los cuales no controlo y aquellos que poseen la mayor parte de la riqueza en el mundo resultan ser las mismas personas. Ahí es donde a veces decimos, no, esa comparación de que, ay, es que no tengo tiempo. Y la frase siempre sale y dice, ok, pero Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg tienen las mismas 24 horas que tú tienes y ellos no pierden tanto tiempo y les alcanza el tiempo porque son personas que no divagan. Mientras que nosotros muchas veces empezamos a divagar, empezamos a pensar en cosas que no debemos y a utilizar nuestro tiempo de manera no correcta. Dice, siempre había sabido que el dinero era la raíz de todo mal, que el pobre y el humilde heredarán el paraíso, mientras que el acaudalado pasaría a sus manos. ¿Qué tenía que decir a esa afirmación? Los hombres que saben cómo obtener las cosas materiales de la vida, por lo general, saben también cómo mantenerse lejos de las manos del diablo. Mira esto. La habilidad para adquirir cosas es contagiosa. Los indecisos no adquieren nada, excepto aquello que nadie más desea. Si más personas tuviesen metas más definidas y deseos más fuertes por las riquezas materiales y espirituales, yo tendría menos víctimas. Asumo entonces por lo que dice que usted no afirma tener una camaradería con los líderes industriales. Evidentemente no son amigos suyos. ¿Amigos míos? Te diré qué tipo de amigos míos son. Ellos han ceñido a todo el país con buenos caminos, fundiendo en cercana. Bueno, aquí habla de cómo los empresarios y los industriales le hacen daño a él, al diablo como tal, a su obra, porque trabajan en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Dice, ¿quiénes son algunos de estos actuales no indecisos sobre los que no tiene usted control? No tengo control sobre ningún no indeciso, o sea, una persona que está definida. En la actualidad o en el pasado, yo controlo al débil, no a aquellos que piensan por sí mismos. Y aquí viene algo que quizás es difícil para aceptar y decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona débil, sin carácter, indeciso y que no tengo metas definidas. ¿Te puedes decir a ti mismo eso? Por características que hemos venido viendo en las sesiones anteriores, quizás podríamos concluir que sí. Pero bueno, dice. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia de objetivos en la vida. Y aquí viene algo que uno dice, no, Vinicio, por supuesto que yo tengo objetivos en la vida, en mi familia, quiero un carro, una casa. Ok, pero hagamos un poquito más y profundicemos un poco más en el tema. ¿Qué es un indeciso como tal, lo que le sirven al diablo? Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. O sea, una persona que no tiene total confianza en sí mismo. Nunca hará algo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gana y aún más. Si es que puede obtener un crédito, hoy sería una tarjeta de crédito o un préstamo. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario, invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que no le ha sido obligado y expresará llanamente su debilidad al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible. Estará malhumorado
y no tendrá control sobre sus emociones. A ver, para los enojones, su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo, pero no tendrá un conocimiento exacto de nada. Hoy vemos en redes sociales tanto de esto. O tu tío el que sabe de todo y opina de todo y es experto en política y tantas cosas. Será especialista de todos los oficios, pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean, incluso con aquellos de quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez, sin aprender nunca del fracaso. Aquellos que quiebran en un negocio vez tras vez y vuelven a meter y buscan y ya se les cayó una pirámide donde los estafaron y vuelven a entrar a otra igualita y es como si no se dieran cuenta que es lo mismo. O aquellos que tienen una relación y fracasan en una relación y se meten en otra relación igualita o peor. Y dan la misma vuelta una y otra vez con los mismos errores. Serán de mente estrecha, intolerante en todos los temas. O sea, es mi verdad y lo que yo creo, esa es la verdad. Listos para crucificar a aquellos que discrepan con él. Wow. Esperará todo de los demás, pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas, pero no concluirá nada. Condenará en voz alta su gobierno, pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo. Y si es obligado a decidir, se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien más lo paga. Apostará si puede hacerlo. Y a plazos. A 6 meses sin intereses. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros se esfuerzan por ganarse la vida. Mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Lo que yo te hablaba de mis líderes religiosos al inicio, ¿no? Si trabaja para otros, los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. ¿Has hablado alguna vez mal de tus jefes o te has quejado de ellos? La primera señal de un no indeciso es esta. Siempre está ocupado en hacer algo determinado a través de un plazo bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor. O sea, aquí cambiamos a las personas que no le sirven al enemigo, ¿no? Tienen un objetivo mayor en la vida por el que está siempre trabajando y muchos objetivos mejores, los cuales lo llevan hacia su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus pasos, la chispa en su mirada, la rapidez de sus decisiones, claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere y que está decidida a obtenerlo sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio debe pagar. Si le haces preguntas, te da respuestas directas y rítmicas y sin caer en evasivas ni en subterfugios. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuentagotas o ninguno. Siempre se encontrará al frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce la respuesta, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusas por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores sin importar que merezcan la imputación. Solía ser conocido como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrarás dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia donde quiera que se encuentre. Estas son las personas que son enemigas del diablo, que le sirven a Dios, como él lo llama acá, ¿no? Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su mente. La característica más distintiva del no indeciso es esta. Posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. Acá pregunta Gil, ¿acaso el no indeciso nace con alguna ventaja mental, física, espiritual que le es inaccesible al indeciso? No.
La principal diferencia entre el indeciso y el no indeciso es algo que le es accesible a ambos por igual. Es simplemente el derecho privilegiado de ambos a utilizar su propia mente y pensamientos por sí mismos. ¿Qué breve mensaje le enviaría al típico indeciso si deseara usted curarlo de ese mal hábito? Le exhortaría a despertar y dar. ¿Dar qué? Alguna forma de servicio útil al mayor número de personas posibles. Así que se supone que el no indeciso debe dar, ¿sí? Si es que espera recibir y debe dar antes de recibir. Algunas personas dudan de su existencia, ¿no? Le dice el diablo. Dice, yo no me preocuparía si fuese tú. Aquellos que están listos para desviarse del hábito de la indecisión reconocerán la autenticidad de esta entrevista por la solidez de sus recomendaciones. Los otros no valen la pena el esfuerzo que requerirá convertirlos. ¿Por qué no intenta usted evitar que publique esta confesión que le estoy arrancando? Porque esa sería la mejor manera de garantizarte que la publicaras. Tengo un mejor plan que tratar de eliminar la publicación de mi confesión. Te exhortaré a que sigas adelante con la publicación y después me sentaré a verte sufrir cuando alguno de mis fieles indecisos comience a ponerte las cosas candentes. No tendré que negar tu historia. Mis seguidores lo harán por mí. Ya verás si es que no es así. ¿Te imaginas si hoy Napoleón Hill estuviera haciendo un lanzamiento de este libro? Si hoy Napoleón Hill estuviera lanzando Burlar al Diablo y lo estuviera publicando en redes sociales, ¿tienes idea la cantidad de críticas que le caerían encima y los haters cómo estarían inundando sus redes sociales y posiblemente le estuvieran cerrando sus redes sociales por hacer confesiones como estas? ¡Wow! Los religiosos, ¿cómo le caerían encima diciendo que cómo puede ser posible que una persona que habla de negocios hable del diablo y cosas por el estilo? Y aquí Gil lo que dice es que justamente esas personas son las que le sirven al diablo. Y hoy pues nos topamos con esas y quizás nosotros hemos sido muchas veces algunos de ellos. Ok, ¿qué te pareció el capítulo número 4? Como te dije, hoy había mucho contenido, por eso quería darle solamente a este capítulo. Creo que es muy fuerte. Vale la pena que lo leamos nuevamente. Y quisiera escucharlos, a ver si es que recuperan ustedes esa alma de cuando eran niños y algún comentario de alguien de ustedes que levante la mano, así como lo decía Gil, esa actitud que teníamos de niños y que la fuimos perdiendo, 5 o 10 años de estar adoctrinados en las escuelas y que el día de hoy nos cuesta tanto. ¿Alguien que quiera opinar aquí en vivo, por favor? Levante la mano que abra su micrófono. Abre su micrófono, Carlos, con confianza. Hola, buenas noches, Vinicio. Cuéntame, Carlos. Bueno, yo siempre me gustaría, bueno, que me hagamos también una devolución vos. Creo que los detractores, como decís vos, que ocurrían si publicarían Napoleón Hill en este momento, y también tenemos que verlo en nuestra persona. ¿Qué pasaría si yo opino de una forma y hay detractores que me dicen que lo que yo estoy diciendo no es cierto, no es verdad? O también tenemos que tener un grado de empatía y ver qué haríamos en ese momento, porque si yo no me pongo en el lugar del otro, no voy a comprenderlo tampoco al otro. ¿Por qué me está diciendo lo que me está diciendo? O qué no ve él que yo veo, y bueno, cómo interactuar amablemente, amorosamente para yo poderlo hacer ver mi punto de vista y bueno, como te decía, usar la empatía para que realmente entender por qué me está diciendo eso y no crear en mi conciencia una oposición, una negatividad o quizás una pelea, ¿no? Que no vendría el caso porque lo tendría que hacer, pero siempre la empatía es realmente importante que la podamos usar. Claro. Sí, sí, aquí lo que te habla justo de temas específicos, ¿no? En temas de política, en temas de religión, y lo que te dice es que, ok, tú publicas algo, pero hay otra persona que
simplemente te discuten. ¿Han visto esas personas en redes sociales que te discuten por el placer de discutir? O sea, si dices que el sol es amarillo, te lo discuten y te van y te dan en contra, o sea, sin piedad, cosas por el estilo. O sea, habla sobre eso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que, o sea, si para ti el sol es azul, a mí qué me interesa? O sea, no es mi problema, no tengo que meterme en eso de ahí. Déjalo ahí, publica que el sol es azul, ¿no? O sea, a mí no me afecta. O sea, si me estás diciendo algo directamente a mí, ya. Entonces, es lo que dice que, ok, ¿por qué nos convertimos en expertos en todo, pero realmente no somos expertos en nada? Y lo que dice es que esa manera de actuar, esa forma de proceder, es lo que hacen sus siervos, ¿no? Los siervos del diablo, como tal. Pero bueno. Dice Ana Belén, se me complica dar mi opinión, siempre cierro la boca para no pelear y me quedo con mi pensamiento, ¿no? Ok, pero ¿y tu pensamiento qué tan limitado, qué tan abierto está? O sea, ¿qué tanto es tu pensamiento como tal y qué tanto es aprendido? O sea, aprendido de lo que nos enseñaron en la escuela, en la religión, en redes sociales, o realmente llegamos a un punto de tener nuestros propios conceptos, que esa es la discusión en la que entra Gil, y la que realmente cuesta mucho enfocarse, ¿no? Porque ¿qué tanto de lo que crees es tuyo y es implantado? O sea, ya te digo, si tú eres de izquierda o de derecha, no importa, son pensamientos implantados. Si eres católico, evangélico, musulmán, son pensamientos implantados. Ya. Y no te estoy diciendo que salgas de la religión, que salgas de la política. Tú puedes ser de izquierda por tus propias convicciones. Pero ahí es donde yo entro en un tema personal y ya es mi opinión. Es que yo creo que ninguno de los extremos son correctos, ¿no? Yo creo que siempre vamos a tener que analizar el equilibrio. Yo no creo que ni la izquierda ni la derecha tienen la verdad. Hay cosas que la izquierda hace muy bien, hay cosas que la derecha hace muy bien, y yo creo que el equilibrio siempre va a estar por ahí. Hay cosas que admiro de los católicos, de los evangélicos, de los musulmanes. Tienen cosas admirables cada religión y cosas detestables también. ¿Y qué tanto de ese pensamiento lo hemos nosotros asumido o no? Es interesante, ¿no? Ok. ¿Alguien más que desee dar su opinión respecto a algo que hayamos visto hoy, algo que le haya chocado? Que hoy creo que nos dio a todos. Yo creo que a todos nos dio por algún lado ahí el capítulo número 4 y bueno, pues por ahí vamos, ¿no? Ok, aquí Fernando dice, evito abordar temas de política, religión y fútbol. En México, si te encuentras con un fanático, no le podrás ganar. Y esa es la actitud de la que habla Gil. O sea, esa es una actitud que, o sea, yo he visto, ¿no? En mi país también se da que en un estadio, si se encuentran, qué sé yo, encuentras a un fanático del equipo A y lo encuentran 100 fanáticos del equipo B, hasta lo pueden hasta matar. O sea, es una locura, solamente porque van con la camiseta del otro equipo. Y justamente lo que nos dice ahí, pues son los siervos de él los que actúan de esa manera, ¿no? Y bueno, listo chicos, entonces avanzaremos en la próxima sesión, que yo creo que va a ser este próximo miércoles. Avanzaremos con los capítulos 5 y 6. Hoy le quise dar solo con el capítulo 4 porque ya vieron que la información es bastante. Hay muchas cosas que analizar. Vale la pena que lo leamos nuevamente y hagamos un check de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que a todo, o alguien de aquí se salvó, a lo cual hoy día no le pegó Gil en nada, pero bueno, yo creo que a mí sí, en muchas cosas me dio. Y la primera vez que lo leí, pues me quedé sorprendido, ¿no? Me quedé sorprendido por todas estas cosas que descubrí y que yo considero que sí, definitivamente son verdades y que toca autoanalizarse. Y lo que dice Gil, empezar a ser una persona decidida y que pueda tener tu propio criterio y tomar tus propias decisiones y no permitir que otros influyan en ti. Aunque estés equivocado, se vale equivocarse, siempre y cuando seas tú el que pienses por ti mismo. ¿Ok? Listo, amigos. Nos estamos viendo entonces en la próxima sesión. Recuerda, avanzamos con el capítulo 5 y capítulo número 6.
Vamos a tratar de avanzar los 2 capítulos en la próxima sesión. Hoy sí, queríamos avanzar solamente uno por lo intenso de esta información. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Ok, déjame cerrar en Instagram. Chao, gente de Instagram. Y vamos a cerrar por acá en Zoom. Hasta la próxima.